El Señor nos continúe bendiciendo en esta noche en que nos ha convocado para estar en su presencia. Y tenga a bien ahora el hacerlo por medio de su palabra, mientras damos continuidad al ciclo de estudio que hemos venido desarrollando y estamos por concluir el próximo jueves, Dios mediante, bajo el tema El Anticristo. Y hemos estado acercándonos a las verdades bíblicas, escatológicas, que abordan tan importante temática. Y después de haber presentado quién es el anticristo, cómo se manifiesta, dónde se origina, cómo se desarrolla, cuál es el alcance de su actividad y operación demoníaca, estamos concluyendo este estudio tratando un último punto altamente relevante. Y ya llevamos 3 jueves, incluyendo el de hoy, abordando aspectos dentro de este último punto de nuestro estudio que le hemos titulado La victoria de la iglesia ante el anticristo. Y digo que es un punto altamente relevante porque los hijos de Dios tenemos que vivir con plena certeza de que nuestro futuro está eternamente garantizado, de que el Dios en el cual hemos creído es el creador del cielo y de la tierra y que por tanto las acciones del maligno y los malignos y de los enemigos de él en suma no son más que pequeñas alteraciones, pequeñas incidencias en el plan de Dios que Dios termina usando también en su soberanía para el cumplimiento de su propósito. Nosotros descubrimos que en la Biblia en ningún lugar se asegura que el anticristo triunfa y vence. Si eso fuera así, se estaría rebajando el poder, la grandeza, la excelencia, la trascendencia del Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Nosotros creemos bíblicamente muy bien fundamentado, como lo hemos hecho a la luz de este estudio, que los enemigos tratarán de aliarse. Los enemigos enfrentarán el proyecto de Dios. Los enemigos, todos parte del sistema anticristo, con todas sus fuerzas, arremeterán contra la iglesia y el pueblo de Dios, pero no lo lograrán. Eso es palabra de Dios. Y en esa seguridad de nuestra victoria plantamos nuestra bandera y, como siempre he dicho, lo mejor está por venir. El futuro nos pertenece. El reino de Dios prevalecerá. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y todas estas verdades las hemos venido compartiendo a la luz de Apocalipsis 17, versículo 14. Este es el verso que de manera fundamental hemos usado para afirmar la victoria de la iglesia ante el sistema anticristo. Y todas las verdades que a manera de resumen ya he presentado, la hemos inferido de lo que se declara en este importante pasaje. Por esa razón, localicen en sus Biblias Apocalipsis 17, versículo 14, para leer tan importante verso que fundamenta que la victoria es nuestra, que el futuro nos pertenece, que del lado de Dios estamos del lado del campeón de la existencia, del campeón de la historia, el invencible e inigualable Dios. Dice la Escritura: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y hemos señalado que a la luz del tema de este punto que nos ocupa, la victoria de la iglesia ante el anticristo,
este verso introduce tres aspectos que nos han ayudado a descubrir el escenario de la victoria y también la seguridad de la victoria y los que son parte de esta victoria. Ya vimos la confrontación del anticristo a la iglesia, el escenario que el anticristo crea aterrador. Los jueves anteriores hemos estado hablando acerca de ello. Si hay alguien que por primera vez se conecta y se interesa en esta temática, puede buscar los estudios anteriores y hemos visto que sí, hay una confrontación a la iglesia, hay una confrontación al reino de Dios, hay una confrontación a los propósitos de Dios. En la parte A del verso 14 se deja ver, y reitero, ya es algo que hemos presentado, afirmado y visto de una manera bien explícita. Solo estoy recordando. Verso 14 dice: pelearán contra el Cordero. De manera que hay confrontación. La propia Biblia asegura: pelearán contra el Cordero. Pero a pesar de toda esa confrontación, el texto nos introduce otra verdad, y que esa verdad la definimos al asegurar que la victoria nos es segura. Dice: pelearán contra el Cordero. Alude a todo el formato de confrontación que el anticristo y todas sus fuerzas se unen para luchar contra la iglesia verdadera. Pero ¿qué dice el verso en su parte B? Y el Cordero los vencerá. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahí se está afirmando la seguridad de nuestra victoria. Y se fundamenta porque el Cordero les ha de vencer. ¿Cuál es el fundamento? De que ese Cordero inmolado, que su sangre nos ha lavado y que nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, obtiene la victoria. El fundamento lo encontramos en la expresión siguiente. Lean conmigo la palabra de Dios. Porque Él es. Se está explicando, se está dando el por qué Él vencerá. Porque Él es, y esto también ya lo vimos, Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él está por encima de todas las cosas. Él es alto y sublime. Todo lo que existe es su propiedad. Todos le pertenecen y todo de manera inevitable está sujeto al cumplimiento de su propósito, porque aunque los enemigos tienen recursos, aunque los enemigos son poderosos, la Biblia afirma en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que Él es, hablando de Cristo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y que es Él para asegurar la victoria, el Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Es el campeón de la existencia. Nadie le iguala en poder. Nadie se le asemeja en autoridad. Como Él no hay absolutamente nadie. Y qué bueno es saber que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el comandante en jefe en el reino de Dios. Y si Él es victorioso y Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, el cuerpo participa de la misma experiencia que participa la cabeza. Si Él es victorioso y la victoria es de Él y el poder es de Él por los siglos de los siglos, porque Él es el todopoderoso Dios, esa victoria, hermanos y hermanas, también nos pertenece. En la noche de hoy queremos observar el último aspecto que nos presenta este pasaje. Y ese aspecto tiene que ver con los que participan de la victoria. La pregunta a responder en esta noche es: ¿quiénes participan de esa victoria?
El propio versículo en su parte última nos responde. Creo que es clara y evidente la respuesta que ustedes desde sus hogares fácilmente la pueden constatar. ¿Quiénes, pregunto, participan de la victoria? ¿Cómo ustedes responderían ahí en sus hogares? Espero que estén sentados con reverencia porque estamos predicando la palabra de Dios. Tengan las Biblias en sus manos porque el Señor está con nosotros, les ve a ustedes, nos ve a nosotros y debemos, cual María, sentarnos a sus pies, escogiendo la mejor parte para aprender de Él. Así que si usted está de una manera muy informal escuchando este tema, recuerde que con reverencia debemos acercarnos a la palabra de Dios. Así que empiece por apartarse, aquietarse, abrir su Biblia y ahora responder conmigo la pregunta que hemos formulado. ¿Quiénes participan de esta victoria que ya hemos asegurado? ¿Quiénes? Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿quiénes participan de esta victoria que se nos ha garantizado? Y en el propósito de responder esa pregunta, estaremos compartiendo el mensaje de Dios para nosotros en esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque son inigualables tus hechos. Eres poderoso, eres grandioso. Y rogamos que tú ministres a nuestras almas, te reveles de tal manera a nuestras vidas, que se renueve en nosotros la visión espiritual que nos hace tomar claridad de tu plan y tu propósito, y con toda sensibilidad espiritual nos hace asumirlo de una manera comprometida. Oh Dios, usa su palabra una vez más para iluminar nuestro entendimiento, renovar nuestra visión y motivarnos a una auténtica relación contigo que nos hace comprometernos hasta el fin para así cumplir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes participan de esa victoria? En primer lugar, descubrimos que en el texto se habla de los que son ¿qué? Llamados. Sabemos que la manera que Dios estableció para desarrollar su reino entre los hombres es un método respetuoso y delicado. A diferencia a los hechos que los hombres han constatado, de la manera en que han actuado las distintas civilizaciones humanas, los distintos imperios que ha conocido el mundo, donde la gente y los emperadores y los reinos se han establecido por la ley de la fuerza, donde los más fuertes conquistan a los más débiles por medio de la militarización, por medio de la imposición, por medio del irrespeto, por medio de la fuerza. Nuestro Dios apareció entre nosotros para hacer las cosas de una manera diferente. Y Él se niega a hacer las cosas en la manera bochornosa en que la han hecho los hombres que han construido una historia llena de pena y que da mucha vergüenza. Nuestro Dios decide establecer su reino entre los hombres de una manera respetuosa, de una manera delicada, y es por eso que el método escogido es la predicación del Evangelio. Leemos en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 las siguientes palabras. Y salió Jesús a predicar y decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El método que Dios escogió para desarrollar su reino
entre los hombres es la predicación del evangelio, donde por medio de ese mensaje se le propone a cada hombre la oportunidad de retornar cual hijos pródigos al reino de Dios. Y eso es porque Dios respeta la autonomía humana y Él ha decidido no imponer a los hombres absolutamente nada, sino dar a los hombres la posibilidad de elección. Y observamos que esa elección, que ese llamado que Dios hace por medio de la predicación del evangelio, ha de encontrar una respuesta en cada uno de nosotros. Porque la propia Biblia asegura: muchos son llamados y pocos elegidos. Porque Dios nos llama por medio de la predicación del evangelio, y la elección está condicionada a la respuesta que tú y yo hagamos o demos a la obra del Señor Jesucristo. Por eso dice Juan capítulo 3, el que en Él creyere no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que Dios nos llama por medio de la predicación del evangelio, y la elección es el resultado de la respuesta que tú y yo, en uso de nuestra autonomía, al escuchar el mensaje del evangelio, demos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Efesios se lee las siguientes palabras: que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es predestinación. Predestinar es una palabra bíblica que significa decidir de antemano. Y por tanto, si leemos en Efesios, y remito a este pasaje su atención, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él. Se está hablando, vamos a leer desde el verso 3 para entender completamente este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia es la representación objetiva y terrena del reino de los cielos. De manera que la iglesia es ese lugar celestial. Es el proyecto de Dios entre los hombres, del que somos parte todos aquellos que hemos dicho sí al llamado sagrado que ha hecho a nuestro corazón el Señor por medio del glorioso mensaje del evangelio. Porque dice la Escritura que a los que le recibieron, Dios les llama, Dios nos llama, nosotros le recibimos. A nosotros que le hemos recibido, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, y hemos sido bendecidos con ser parte de la iglesia, que es un proyecto espiritual y un proyecto celestial que Dios está desarrollando y Dios está realizando entre los hombres. Y este proyecto llamado iglesia, que es la familia de Dios, es el reino de Dios, es el espacio entre los hombres donde Dios está cumpliendo su propósito. Por eso también en la Biblia se le llama la familia de Dios, el lugar celestial, porque Dios está procurando de desarrollar en la iglesia aquellas cosas espirituales que son propias del cielo. De manera que la iglesia, en su experiencia, en su convivencia, en su vida,
está llamada a ser una antesala de lo que será en el cielo eternamente. Y de ese proyecto somos parte cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo. Pero la iglesia no es un proyecto emergente de Dios. La iglesia está en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, porque a Dios no le sorprendió el pecado. Porque si algo sorprende a Dios, Dios no es Dios. Y por tanto, Dios, cuando concibe el plan de la creación, lo concibe en su totalidad. Y no solo Dios concibe una primera creación, sino que sabiendo que se iba a echar a perder por la pecaminosidad humana, Dios prevé una nueva creación. Y todo eso es un plan que Dios concibe desde antes de la fundación del mundo. Y por tanto, Dios, sabiendo de que un sector que los hombres se iban a desviar en su pecado, y que Él en su gracia prevé en Cristo darle una oportunidad de reconciliación por una sola razón: Dios es amor. Y la gracia de Dios es la fidelidad de Dios ante la infidelidad humana. Y Dios decide, sabiendo que el hombre iba a pecar, crearlo, y previó una nueva oportunidad. Y esa oportunidad tendríamos acceso a ella por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estoy enfatizando es que este es un plan desde la eternidad. Dios no es alguien que tiene que salir al paso a cosas porque se salieron de sus propósitos. Dios, cuando creó, lo creó todo en función de un propósito final. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esta iglesia, hace unos años, di un tema que le titulé de creación a nueva creación, donde vimos la totalidad del propósito de Dios. Ahora observamos que dentro de ese propósito, Dios, conociendo que el hombre se iba a desviar, y con la disposición y decisión de su voluntad de darle una nueva oportunidad en su gracia por medio de Jesucristo, decide escogernos, nos llama, y en dependencia a la respuesta que demos al mensaje del evangelio, que es cristocéntrico, somos elegidos. De manera que la elección que Dios hace de nosotros no es una elección incondicionada, como algunos se enseñan, de que Dios se te impone, Dios te doblega y tú tienes que terminar diciendo sí. Nosotros creemos que es una elección condicionada, donde en alguna manera se manifiesta la responsabilidad humana al recibir a Cristo, al creer en el mensaje del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él. El Padre determina desde antes de la fundación del mundo. No solo sabe la condición pecaminosa del hombre, sino que decide darnos una segunda oportunidad como manifestación de su gracia en Cristo, que todo el que crea en Cristo sería nuevamente adoptado como hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Para que fuésemos ahora como santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, Dios decidió de antemano para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas en gloria. Entonces la clave está en el fundamento de nuestra elección.
¿Cuál es el fundamento de nuestra elección? En Cristo. Y eso tiene que ver con la decisión que individualmente cada hombre tomará ante el mensaje del Evangelio, que no tiene otro tema que no sea la obra y la gracia de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y a los que recibimos ese mensaje, Dios nos dio el derecho de ser llamados, ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Por tanto, volviendo a Apocalipsis, ¿quién participa de esa victoria? Los hijos de Dios, los que fueron llamados, y todos los hombres serán llamados, porque la Biblia asegura que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No habrá un solo individuo que se vaya de este mundo sin que Dios toque a su puerta por medio del mensaje del Evangelio. Por esa razón es el juicio de Dios justo, porque a todos Dios nos dio la misma oportunidad. Y por esa razón, el único elemento, escuche bien, que Dios va a usar para enjuiciar a los hombres, ¿usted sabe cuál es? Por cuanto no creíste en mi Hijo. Por cuanto no creíste en mi Hijo. Es el único argumento que Dios va a usar para sentenciar eternamente a los hombres. Entonces fuimos llamados, creímos en fe, somos salvados. Esa es la base de nuestra elección, la respuesta que dimos al mensaje del Evangelio. Ahora somos parte de la iglesia, parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios, y ahora somos parte de un proyecto que en Efesios se le llama un lugar celestial, porque es un proyecto del cielo, es un proyecto en la tierra, donde Dios quiere crear las condiciones espirituales entre nosotros para que el mundo pueda ser convocado a venir a buscar lo que nosotros tenemos. Esto lo podemos ilustrar con el barrio chino. Por lo menos aquí en Los Ángeles tenemos el barrio chino. Nosotros sabemos que el barrio chino no es China, sino que el barrio chino es una representación de la cultura, convivencia, comida china en Los Ángeles. De igual manera, en la iglesia es una representación del cielo aquí en la tierra. Ahora, hermanos, esos llamados y elegidos se conservan a pesar de los desafíos, siendo que, leamos el versículo, se conservan siendo fieles. Siendo fieles. ¿Por qué se conservan siendo fieles? Porque el propio versículo 14 en su primera parte, y ya la hemos agotado, afirma: pelearán contra el Cordero. La iglesia, que es la representación objetiva y terrena del reino de Dios, y es el cuerpo por medio del cual Cristo está actuando en el mundo. Los enemigos de Cristo, los enemigos de Dios, arremeten contra la iglesia, que es la representación visible del Señor Jesucristo, y por tanto todas esas acciones traerán a la vida de la iglesia distintas consecuencias. Y por eso observamos que hay un llamado a ser fieles. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, las siguientes palabras que tienen que ver con la actitud de fidelidad que asumen los que hemos decidido por Cristo y que por tanto tendremos que enfrentar la oposición y la confrontación de los enemigos de Dios. Y dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. Nuevamente el Señor Jesús
usa una expresión que durante el desarrollo de su ministerio también usó cuando dijo: no temáis, aleluya, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y ahora dice aquí Cristo, quien es el que está hablando: no temas en nada lo que vas a padecer. Que las vicisitudes por causa de mi nombre, que la persecución, que las cosas que vas a ver contrarias, que las cosas que vas a ver como oposición, los enemigos que vas a ver levantarse, las acciones que en algún momento vas a creer que están prosperando de ellos, no deben infundirte temor. Sigue plantando tu fe en mi palabra. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Y el Señor nos dice: no temas. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, porque es necesario que a esos lugares donde están muchas personas convictas también llegue el mensaje glorioso del Señor Jesucristo. Y parecerán y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero que vuelva a afirmar este verso: sé fiel, porque recuerda que para el cristiano la muerte no es más que la puerta que nos lleva a la vida que no termina. Sé fiel hasta la muerte, porque hay algo que te espera: la corona de la vida, que es la recompensa de la eternidad que Dios da a todos aquellos que perseveran hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué tenemos que perseverar? Si leemos en Apocalipsis capítulo 12, observamos en qué tenemos que perseverar para conservarnos siendo fieles. Versículo 11, 10 y 11. Dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Cuando los enemigos creen que ya han avanzado, que sus proyectos han prosperado, que creen que están al punto de obtener la victoria, ahora viene el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora ha venido la salvación. ¿Y qué van a ver los enemigos? De una manera increíble, impactante, que el propio libro de Apocalipsis dice que van a tratar de huir de la ira del Cordero y se van a tratar de esconder en las peñas y van a decir a las peñas: caed sobre nosotros y ocultarnos de la ira del Cordero. ¿Ante qué se van a ver ellos? Ante el poder, ante el todopoderoso Dios. ¿Y qué van a ver prosperar ante sus ojos? Mis hermanos, el reino de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que en Daniel capítulo 2 se presenta como una pequeña piedra que es cortada no con mano. El reino de Dios, la iglesia de Dios, significa que su procedencia es espiritual, pero esa pequeña piedra destruye la imagen, que son todos los reinos históricos, y se convierte en un gran monte. Eso está indicando que cuando los enemigos están creyendo que sus proyectos han prosperado, entonces van a ver, van a constatar y se van a ver frente al poder de Dios que les condena, les limita, les rezaga y extiende su reino entre los hombres, y ellos ven que la autoridad de su Cristo. Alabado sea el Señor. Y se cumple así las palabras del salmista en el Salmo 110, versículo 1, cuando por revelación el salmista David expresó: digo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra
hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Cristo hace uso de su autoridad. ¿Y cómo terminan los enemigos? Por estrado de sus pies. Porque han sido lanzados fuera. El acusador de nuestros hermanos está hablando que en la manera en que el reino de Dios florece, en la manera en que el reino de Dios prospera, la acción del maligno es rezagada y es limitada. ¿Y quiénes participan de esta victoria? Versículo 11. ¿Quiénes participan de esta victoria? Verso 11. Y ellos, ¿quiénes son ellos? El cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Ellos, si Cristo está venciendo y Cristo está haciendo uso de su autoridad, la iglesia está venciendo y la iglesia está prevaleciendo en su autoridad. Y dice la Escritura, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Lo cual implica que a pesar de que muchos se contaminaron, de que muchos se mancharon, de que muchos apostataron, de que muchos dejaron que las ideologías del anticristo perversas rebajaran la exigencia del mensaje evangélico y se justificara el pecado y se justificara todo lo que Dios condena, estos fieles siguieron viviendo y procurando la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice también que ellos le han vencido no solo porque se lavaron en la sangre de Cristo y conservaron en santidad, sino por la palabra del testimonio de ellos. Siguieron creyendo en que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y la creyeron a pie juntica de todo corazón. Y aunque han aparecido filosofías, conceptos, teologías apóstatas que tratan de rebajar y desacreditar y cuestionar el texto bíblico, ellos no se dejaron. Como dijera el apóstol Pablo cuando escribía segunda a los tesalonicenses, no se dejaron mover fácilmente de su modo de pensar, porque creyeron en la palabra que es el testimonio del Señor Jesucristo. Porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras en estos posteros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos capítulo 1, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y ellos, nosotros, le hemos creído y hemos echado nuestra suerte con Dios y hemos plantado nuestra bandera en las verdades espirituales que de Él hemos recibido. Y dice además el propio texto que ellos también menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. Ellos se conservaron fieles, siendo parte de esta victoria, y tú y yo debemos de conservarlo en esa misma intención, estando en la disposición de pagar el precio que significa ser fieles. Y ese precio se manifestó también al precio más elevado cuando ellos fueron capaces de entregar hasta sus propias vidas. Por eso dice Apocalipsis 17:6. Bueno, vamos a anteir Apocalipsis 17. Léela aquí mismo en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Dice la Biblia: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa a la iglesia. El dragón es una de las fuerzas del sistema anticristo. Y ahora fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahí estamos nosotros, incluidos. ¿Quiénes? Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién el sistema anticristo tiene una declarada guerra? No contra los que son cristianos apóstatas, porque el falso cristianismo precisamente es un instrumento que el anticristo está usando. Su guerra declarada
es contra todos aquellos que han querido conservar la herencia espiritual, el testimonio, la palabra y la revelación que de Jesucristo han recibido. Y precisamente esa disposición de ser fieles y de conservarse en guardar los mandamientos y el testimonio de Jesucristo los llevó y nos puede llevar a nosotros a ser también mártires. Dice el versículo capítulo 17, verso 6, lo siguiente: vi a la mujer, que era el falso cristianismo, otra fuerza del anticristo, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fue tal la disposición que ellos tuvieron y que nosotros tenemos que tener de pagar el precio, que podemos convertirnos en mártires por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando la muerte se nos impone, con ella también honramos a Dios. Observamos en el versículo 4 del capítulo 18, en el capítulo 4, Apocalipsis 18, versículo 4, observamos también que los que participan de esta victoria se han salido del estado de apostasía y no han permitido que la apostasía los afecte en su pensamiento, ni tampoco los afecte en su modo de vivir. Porque la apostasía que promueve el sistema anticristo presenta la falsa doctrina, la falsa enseñanza que relativiza y rebaja los principios de Dios de santidad, las exigencias bíblicas. No se habla de pecado, no se incomoda a la persona y se presenta a un Dios que tolera el mal. Se malinterpreta el amor de Dios y tristemente muchos están bebiendo esas ideologías que les hace apostatar. Pero aquí en el versículo 4 se habla de que aunque esa información llega a un sector de los auténticos cristianos, ellos se conservan siendo auténticos y siendo fieles porque lo rechazan. Dice el versículo 14: oí otra vez otra voz del cielo que decía: salir de ellos, de la iglesia apóstata, del pueblo apóstata, de los que están tergiversando la palabra, salgan de ellos si eres mi pueblo, y no permitas que esa ideología marque tu pensamiento y determine tu vida, porque claro, es una ideología que encuentra un punto de contacto en nuestra naturaleza caída. Todo lo que enseña el sistema anticristo relativiza la santidad y justifica la carnalidad. Y al tener nosotros una naturaleza caída, nos gusta más que nos digan que la fornicación no es problema, que Dios lo entiende, a que nos confronten que la fornicación puede ser causa de nuestra perdición eterna. El adulterio, la borrachera, las orgías, el paganismo, cualquier práctica que la Biblia llama obra de la carne. Pero estos creyentes participan de la victoria, porque a pesar de que la verdad de Dios los reta, los interpela, los redarguye, los enfrenta, se arrepienten y siguen asumiendo esos principios de santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente, en Apocalipsis 19, vemos con claridad la celebración de esta victoria. Y dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Y me gozo en gran manera porque aquí se está observando una gran cosecha evangélica. Recordemos que cuando Isaías 11 habla de la era evangélica y del alcance
del proyecto de Dios entre los hombres, dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Habrá al final de la historia una gran cosecha para el reino de Dios. Por esa razón, el vidente Juan, que ve la voz de una, lea conmigo el versículo 1, gran multitud. ¿Dónde está esa gran multitud? En el cielo, porque el cielo es el espacio donde se está proyectando la visión. El cielo es la pantalla y es donde también se está dando las imágenes de la celebración de esa victoria. ¿Y qué decía esa gran multitud? Repita conmigo, ¿qué decía? ¡Aleluya! Esa gran multitud tiene un canto de victoria y dice: salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y es en este canto, en esta declaración, donde ellos y nosotros, si somos parte de ellos, podremos decir y recordar lo que Jesús nos dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha placido daros el reino. Recordemos que Jesús nos dijo: no temáis en nada lo que habéis de padecer. Y es en esta celebración donde todos los redimidos para Dios, elegidos, llamados y fieles, podremos decir desde lo más profundo de nuestro corazón: valió la pena estar con Dios. Valió la pena ser parte de su propósito. Valió la pena ser parte de su proyecto. Valió la pena creer su palabra, porque ahora estamos disfrutando la expresión y el cumplimiento de sus promesas. ¡Aleluya! Dice el texto: salvación y gloria y honra y poder son del Señor Dios nuestro, porque ahora sus juicios son verdaderos y justos. Ha jugado la gran ramera, que es la sede del sistema anticristo, que corrompió la tierra, y aquellos que son mártires porque se conservaron siendo fieles serán vengados, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y en el verso 13 vuelve a leer: aleluya. Y mientras la familia de Dios, el reino de Dios, está en el gozo de su Señor, está celebrando la victoria, ¿cómo están todos los enemigos de Dios? Versículo 3, léalo en su Biblia, por favor. ¿Cómo están todos los enemigos de Dios? ¿Cómo están? Están en candela, dice la Biblia, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Eso alude a la perdición eterna. Versículo 20, para que vea que todos los enemigos y todas las fuerzas del anticristo terminan en candela. Y mientras el pueblo de Dios está con un aleluya y expresiones de celebración y de victoria, el anticristo con todas sus fuerzas está en candela por los siglos de los siglos. Dice el verso 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿qué dice la Biblia? Fueron lanzados vivos de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cómo terminan estas fuerzas anticristo? Repita ahí en su casa, ¿cómo terminan? En candela, con humo por los siglos de los siglos. Y a los que ellos le quisieron meter candela, ¿cómo terminan? El pueblo de Dios en victoria, en la nueva creación que Dios nos ha dado. Y ellos se quedan con este mundo incendiado, porque la Biblia asegura que el mundo va a ser destruido en fuego. Y ese es precisamente el infierno. Todo el que no tiene quien le levante de aquí, porque no aceptó a Cristo, se queda con la candela de aquí eternamente. Y todos los levantados por el Señor Jesucristo, ese último día de la historia, vamos a esos lugares que Cristo ha preparado para aquellos que le aman, que el Cordero ha preparado para los que son elegidos, llamados
y se han conservado, a pesar de los desafíos, fieles. Alabado sea el nombre del Señor. Y salió, y aquí vemos los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios. Esto lo he explicado en otra ocasión. Y tenemos que a los ancianos, que es el pueblo de Dios, son 24 ancianos, porque el pueblo de Dios estaba representado por 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, por 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, y el número 12 en la escatología y la numerología es un número que representa al pueblo de Dios. Y aquí se está hablando de la totalidad del pueblo de Dios. Los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis capítulo 5 representan también al pueblo de Dios con distintas características que introducen cada uno de esos seres vivientes, lo cual alude que aquí el pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Postrado en tierra, adorando a Dios que está sentado en el trono y diciendo un cántico que sale del corazón. Amén y aleluya. Amén y aleluya. Amén y aleluya. Valió la pena ser fieles. Y salió del trono una voz que decía: alabar a nuestro Dios, sus siervos, los que le teméis. Y como le temieron, le creyeron. Y como le creyeron, fueron fieles al precio que fuera necesario, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud. Sigo enfatizando que la historia termina con una gran cosecha para el reino de Dios. Una gran multitud que en otros pasajes dice que no se puede contar, como no se puede contar las estrellas, como no se puede contar la arena, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso que reina. El anticristo creyó que él estaba reinando. El anticristo creyó que él estaba controlando. Pero al final se ve frente a la realidad de que aunque el sistema anticristo logró articular muchos poderes y unir mucha fuerza, se vio frente a la realidad del todopoderoso Dios que somete la historia a sus planes y sus propósitos. Y dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démonos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que alude a la santidad resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí se utiliza la boda del Cordero como una metáfora que significa que la iglesia va a vivir con Cristo eternamente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, hermanos, a pesar de que es real la confrontación del anticristo, porque peleará contra el Cordero, es real también la victoria. El Cordero les vencerá. Pero es importante que tú y yo tengamos en nuestra alma la seguridad de que somos parte de los que participarán eternamente de esa victoria. Y para ello dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Está usted seguro de que es hijo de Dios? ¿Está usted dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio de ser fiel, que puede implicar que seamos los mártires del tiempo presente? ¿Estamos dispuestos a creer en el testimonio de Jesucristo, abrazar su palabra comprometidamente y a pesar de toda la ideología del anticristo que quiere rebajar el mensaje del evangelio, los principios de santidad, cuestionar la palabra como el neortodoxismo que ya enseña que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la contiene? ¿Está usted dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a creer en el testimonio de Jesucristo tal cual lo hemos recibido y no dejarnos mover de ese modo de pensar? ¿Estamos dispuestos
a no dar el gusto a nuestra carne que encuentre ideología donde nuestro pecado se justifique y nos relajemos en nuestros principios de santidad que están siendo cuestionados de tal manera que se presentan hoy como posiciones arcaicas de cristianos extremistas. Yo estoy dispuesto a ser extremista. Estoy dispuesto a asumir todos los títulos que honran a los que decidimos ser conservadores y creer en el mensaje que históricamente ha enseñado la iglesia y que ha funcionado y que ha prevalecido, porque en ese mensaje llegué yo a ser hijo de Dios. Y en el mensaje que se rebaja, que están predicando muchos por ahí, lo único que han llenado la iglesia es de los propios enemigos de Dios y los sinvergüenzas que están destruyendo la credibilidad de la iglesia. Nosotros decidimos conservar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo al precio que sea necesario. Y nadie que no quiera asumirlo nos hace falta. Nadie que no esté dispuesto a abrazar el testimonio del Señor Jesucristo, de creer el mensaje de santidad, de abrazar los principios de santidad, en nuestra iglesia nos hace falta. Hemos decidido ser fiel al testimonio de Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a ser fiel a ese testimonio? Si es así, recordemos las palabras del apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Alabado sea el nombre del Señor. El tiempo presente no son comparables con las aflicciones presentes, con la gloria venidera que en nosotros, los que hemos creído, los que hemos decidido que esa victoria nos pertenece y la guardamos comprometidamente, que en nosotros se ha de manifestar. Vimos que los que querían meternos en candela terminaron en candela, mientras el pueblo de Dios está gozando de su Señor en el gozo de esa salvación, con un aleluya y un amén que sale de lo más profundo de su alma. El Señor nos ayude a terminar esta carrera con gozo, con el apóstol Pablo decirle: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he conservado el testimonio de Jesucristo. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amamos y aguardamos su venida y ese glorioso día en que nuestra historia finalmente será completada y nuestro ideal, el ideal de Dios, el ideal del reino de Dios, triunfará. El Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por estas verdades que están en tu palabra. Cuán emocionados estamos y convencidos en que estamos en el verdadero Dios que asegura nuestro destino. Y hoy nuevamente, ante esta hora crucial de la experiencia humana, tus palabras siguen siendo para nosotros una realidad que da aliento y motiva nuestro corazón cuando dijiste: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Cuando dijiste: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En nuestra debilidad reconocemos cuánto te necesitamos. Por eso el apóstol Pablo, al hablarte de su debilidad, en esta noche escuchamos tu voz decirnos: bástate mi gracia. Gracias por tu gracia, oh Dios, porque ella pone a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para ser fieles. Bendícenos, sosténnos, porque con temor y reverencia hemos predicado tu palabra, sabiendo que no podemos creernos firmes, porque al creernos firmes, autosuficientes e independientes, es el primer paso para la caída. En esta noche, oh Dios,
reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que dependemos de ti. Reconocemos que no es en nuestra fuerza, es en tu fuerza. No es en nuestros recursos, son en tus recursos. No es en nuestro poder, es en tu poder. Y por eso, oh Dios, tómanos, por favor, fuertemente de la mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles que mañana tenemos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche por medio de la aplicación Zoom. Conéctese, estamos teniendo tiempos muy bendecidos ante la presencia de nuestro Dios. El domingo, 6 de la tarde, nuestro culto de adoración. Venga, seguimos tomando todas las medidas, respetando los protocolos que se nos han indicado y hacemos hasta un poquito más porque le amamos. Sabemos que estamos en una crisis real, pero sabemos también que los tiernos cuidados de nuestro Dios son con el pueblo que se decide alabarle y bendecirle, como dijera el salmista, en todo tiempo. En todo tiempo hemos de bendecir al Señor. Así que le esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que la gracia de nuestro Dios siga siendo con cada uno de nosotros y su palabra sea prosperada en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.